Bien, las características del nuevo Testo 570S. Bien, como podrán ver, bueno, es un equipo que es muy similar al 557, va en el mismo formato de la línea nueva, los 550, 557 y 570S. Tiene una mayor exactitud, dado que posee un sensor similar, pero mejorado a lo de los 557, teniendo un 25% del fondo de escala de exactitud. Bien. Tiene la conectividad total gracias a la conexión inalámbrica, Bluetooth, y el puerto USB para PC para lo que es lo que es la parte justamente de la memoria del equipo y también como puerto justamente de laboratorio. Bien. Pero tiene una flexibilidad total gracias a la conectividad Bluetooth que ya tenía antes los otros modelos, los nuevos modelos 557S, 550S, la vieja gama de los equipos Bluetooth y incluso la versión sin pantalla del 550i. Tiene un emparejamiento automático del manifold con las ondas Smart de texto, las ondas Smart las que vienen incluidas con el manifold, o algunos otros modelos que son compatibles. Bien. Este emparejamiento justamente tiene una conectividad mucho más rápida y además también, bueno, la conectividad con la aplicación Texto Smart para el control del instrumento o segunda pantalla del mismo. Bien. Tiene el concepto Dual Power, esta es una novedad con respecto a los manifolds texto. Previamente los manifolds solamente se alimentaban con pilas, bien, y de la misma manera que las ondas Smart. Particularmente el concepto Dual Power es que viene además de funcionar con las clásicas pilas AA, tiene una batería interna recargable que permite una operación de hasta 360 horas continua. La batería interna se recarga a través del puerto USB con un cargador no incluido, bien, y puede cargar hasta un 80% en 90 minutos. Eso es importante, que el cargador no está incluido, bien. El cargador, pueden usar el cargador de un teléfono celular y el puerto USB es el puerto USB-C, que son los universales, esos que se pueden conectar de las dos maneras, bien. No tiene una posición fija. Y trabaja con los refrigerantes conocidos, que se incorpora la posibilidad de medir refrigerantes A3 y A2L. A3 y A2L también estaban en las listas de gases refrigerantes de los otros equipos, de los otros manifolds. Particularmente el sensor mejorado justamente con mayor exactitud está pensado más en este tipo de gases refrigerantes. Por las dudas, los refrigerantes A2, A3 y A2L son los que tienen algún compuesto explosivo. Bien. El equipo, al igual que los otros manifolds, tiene los últimos programas para facilitar la medición. A través de la aplicación Texto Smart App, se pueden ir tomando el control de los analizadores de refrigeración, Texto 550i, 550S y 557. En la app están los mismos programas de medición que están en el 550S, 557S y obviamente para el 550i, que la pantalla del 550i es la app. Bien. De hecho, la app tiene algunas funciones que no están disponibles en los manifolds. Los valores se muestran en la app en la misma forma de visualización que tenemos en el manifold, es decir, con el gráfico en forma del manómetro analógico, los valores de presión, además de temperaturas teóricas de evaporación, las temperaturas medidas y de condensación, las temperaturas medidas, y lo que sería el sobrecalentamiento o el sobreenfriamiento dependiendo del lado. Bien, a su vez tenemos los valores medidos en forma de tabla o de gráfica y se pueden identificar las lecturas en una forma sencilla e intuitiva. Además, los menús están mejorados con respecto a lo que era la vieja generación de los manifolds.
Bien. Los programas de medición de la app son refrigeración y aire acondicionado, es el más usado, más común para este equipo, o más usado para este tipo de equipos. Bien. Después está el recalentamiento objetivo. El recalentamiento objetivo lo recordarán de otras presentaciones. Es una función más específica para el mercado norteamericano o sistemas donde no hay una válvula de expansión controlada. El test de estanqueidad, justamente el test de estanqueidad, si bien no figura acá también, y también está lo que es la parte de evacuación, de vacío, que son dos cosas que están vinculadas, que no es, una no reemplaza a la otra, las dos se complementan, pero no es que si yo hago el test de estanqueidad no tengo que hacer el vacío, si hago el vacío no tengo que hacer el test de estanqueidad. Las dos se complementan, porque una, justamente lo que estoy presurizando el sistema para asegurarme que no haya pérdidas, y la otra estoy secando el sistema para hacer la carga de mi gas refrigerante. Bien, es un detalle muy importante que son las dos complementarias, no que una suplente a la otra. Después está el test de descarga de compresor, justamente es para medir la temperatura de la descarga. Es una combinación con el recalentamiento objetivo, suma básicamente un valor de medición de temperatura adicional, es decir, yo necesito una sonda pinza adicional. Bien. Después tenemos funciones que son solamente específicas de la app, que se complementan con el manifold. Bien. Pero no tienen su contraparte en el manifold. Bien. La potencia frigorífica y calorífica es una forma de ver el rendimiento. Hay dos formas de ver el rendimiento. Es una pregunta a veces muy común. Hay dos formas de ver el rendimiento. El rendimiento lo podemos ver con el sobrecalentamiento y el sobreenfriamiento, que tengo que tener el manifold conectado al sistema. Tengo que tener justamente conectado para ver la presión, las temperaturas, y eso me da una parte del rendimiento. Después tenemos justamente la potencia frigorífica y calorífica, se hace justamente con sondas de lo que es de temperatura y velocidad de aire. Entonces ahí yo estaría midiendo en la parte de los conductos antes y después en distintos puntos del sistema, justamente la velocidad y la temperatura de aire del retorno y de la mandada, y ahí tengo una otra forma de ver la eficiencia. A veces pasa que preguntan, ¿y si yo mido poniendo la pinza en la rejilla? Eso es media engañosa, ¿sabes? Porque si yo tengo, por ejemplo, en una rejilla midiendo la temperatura, en realidad, si está pasando aire frío todo el tiempo, siempre va a estar más fría porque está enfriándose constantemente. No es necesariamente la temperatura del aire frío. Y a mí me interesa medir en el ambiente, y no en el conducto. Bien. Después también justamente en la medición de caudal del conducto en la rejilla, que eso se hace con una sonda de velocidad y de aire. Y de temperatura, perdón, de velocidad de aire y de temperatura. Normalmente hay dos tipos de sondas que son de hilo caliente o de molinete. Para un conducto uno normalmente va por la de hilo caliente, siempre y cuando el conducto tiene que ser aire limpio. Bien, hay distintos menús específicos para hacer los cálculos o distintas formas específicas. En realidad la app todo lo hace, el cálculo lo hace el caudal, mide en forma directa la velocidad de aire y la temperatura. El texto 570S es la evolución del viejo 570. El viejo 570 tenía una gran ventaja, que era el almacenamiento de datos. Tenía una memoria interna y después uno podía descargar los datos a la PC, bien, en formato con un software específico, un cable específico. Era el manifold que tenía memoria, bien. Hasta que se lanzaron los manifolds 550 Bluetooth y el 557 Bluetooth, y después incluso el 550S y el 557S y el 550i, era el único que yo podía descargar las mediciones en un medio para almacenarlas, para mandarlas a un cliente, para tenerlas como registro. Cuando salen los equipos Bluetooth, sucede que lo opacan porque justamente tenía
una forma de enviar los datos, enviármelos por mail, por ejemplo, en las primeras versiones que era del software, que era texto refrigeración. Cuando se fusionó texto refrigeración con la texto Smart Proofs, a pasar a ser la texto Smart, incluso mejoró todo eso porque yo podía almacenar los datos en mi celular. Bien. Quedó como en un punto de vista obsoleto, justamente también con no tener una conectividad Bluetooth, tener un tipo de pantalla que había sido superador por las versiones 557S y 550S en la forma de presentar las mediciones como gráficos. Bien. Y justamente es que se dio la evolución necesaria para el 570S. Bien, el 570S es el único analizador de la gama que tiene una memoria interna. Bien, en los 557S, 550S, 550i, la memoria que se utiliza es la del celular. Bien, es la memoria del celular porque justamente es la que me está a través de la app. Bien, 570S tiene la memoria interna. Bien, entonces yo puedo dejar el equipo conectado, realizando una medición prolongada, pues llámese una prueba de estanqueidad, llámese una aplicación en una industria, donde tengo que hacer una evaluación de un sistema durante mucho tiempo. Entonces, yo puedo dejar el equipo registrando por horas, bien, hasta justamente si la batería puede durar 360 horas, yo puedo dejarlo por días, bien. Entonces el equipo va a estar almacenando todos los datos. Obviamente cuando pasa de una determinada cantidad de memoria va a empezar a sobreescribir si uno no descarga los datos, como pasa con cualquier equipo. Bien, pero yo puedo dejarlo, el manifold, básicamente tiene una función de data logger, registrando por horas y no tengo la necesidad de estar conectado con el celular al lado. Bien, que, a ver, sí, yo eso lo podía hacer con el 550S, 550i o 557S, pero yo tenía que estar al lado con el celular, porque en el momento en que yo me alejaba, se perdía la conectividad Bluetooth y perdía todas las mediciones que había hecho. Bien. Entonces, justamente, lo que es la gran ventaja es que la memoria la tengo dentro del manifold, yo puedo volver y me reconecto y voy viendo como segunda pantalla la medición, pero queda todo almacenado en el manifold. Bien, tiene un aviso de carga baja, que justamente cuando yo me conecto y voy a empezar este ciclo de medición y almacenamiento del mismo, me va a decir justamente cuál es mi batería que tengo y justamente para decirme, mira, si vos vas a hacer la prueba durante tanto tiempo no me va a alcanzar la batería. Cosa que es darme un aviso de que tengo que cargar la batería o que tengo que hacer una prueba más corta. Bien. El intervalo de almacenamiento, cada cuánto quiero que se guarden los datos, también lo puedo setear para justamente dependiendo del tipo de test que quiero hacer. Y la descarga de datos se realiza, o sea, queda todo almacenado en el manifold, después yo las paso a través de la app, justamente se realiza con el software de descarga gratuita que se llama Testo Data Control. El Testo Data Control se pudo ver en otras presentaciones, es un software que se puede descargar, ya lo dije, gratuitamente desde nuestra página, y lo que permite es vincular la PC al dispositivo Smart donde tengo la aplicación Texto Smart. Bien, ¿esto qué hace? Esto me permite justamente yo transferir datos desde la PC al dispositivo y datos del dispositivo a la PC. Esto justamente, yo voy a hacer una medición a un cliente, después cuando llego descargo en la PC y tengo almacenado en la carpeta, o viceversa. Voy a visitar un cliente que ya había hecho un trabajo y quiero recordar cómo había quedado el sistema cuando había ido previamente. Paso los datos de la PC al celular o la tablet. Bien, esto es práctico porque justamente permite tener un mayor control. En las viejas versiones yo tenía que mandar podía hacer un reporte, sí, a través de la vieja aplicación Texto Smart Proofs.
o mejor dicho, texto refrigeración para lo que eran los manifolds. Pero ¿qué pasaba? Después, como pasa siempre, uno anda a encontrar un mail de hace un año, 2 años, 3 años, que por ahí perdiste la cuenta o no lo puedes encontrar, o, es más engorroso. Entonces esto permite tener más organizado. Yo puedo crear clientes y puntos de medición, es decir, puntos de medición en equipos, desde el celular, desde la aplicación o desde el software, y transferirlos y tener toda la información acomodada y que sea fácil de ubicar. Entonces llevar un mejor control. Y es un software que es totalmente gratuito. La única requisito para la conexión es que tienen que estar tanto la computadora como el celular en la misma red Wi-Fi, y yo voy a ver al celular o la tablet donde tengo la instalación descargada como si fuera un pendrive, y voy a poder hacer la copia de datos de un lado hacia el otro. Bien, el concepto de Dual Power justamente es ideal para misiones a largo plazo. Bien, usa las pilas convencionales AA, y además tiene la batería de gran capacidad hasta 360 horas, que se encuentra justamente una foto acá del sistema híbrido. Bien, eventualmente si hubiera que cambiarse la batería por uso, son las baterías hoy en día como la de los teléfonos celulares, que uno puede interrumpir la carga, no se va a dañar como pasaba con las viejas baterías de celulares, que si vos no cargabas al 100%, después te quedaba el efecto memoria y no cargaba más allá de eso. Bien. El manifold, cuando uno lo compra, bien, cuando uno lo adquiere, viene con una carga muy bajita por cuestiones de seguridad eléctrica de transporte, como pasa con todos los dispositivos eléctricos. Y la carga no demora mucho más de 2, 3 horas como mucho, pero tiene las dos opciones. Obviamente, si uno por comodidad, si uno quiere usar las pilas o la batería una o la otra, sí puede usarla, o las dos, justamente para tener mayor vida útil de las mismas. Bien, ¿cómo vienen las presentaciones? Una gran ventaja de los Manifold 550i, 550S y 557S es justamente los distintos tipos de presentaciones, los distintos combos, distintos sets que ya vienen así armados de fábrica. Es decir, no es que se pueden modificar y decir, no, mira, yo tengo la sonda Smart, me lo vendés sin sonda o me vendés con otra sonda, o mejor tengo la sonda de vacío, no, esa no la quiero porque ya la tengo. No. Ya vienen armados así de fábrica, no hay modificación. Bien. Pero, sin embargo, hay 4 versiones de set. Nosotros por el momento solamente vamos a traer 3 versiones de set, que ahora se las menciono. Bien. La versión más básica, esta va a ser, por ejemplo, para los técnicos que ya tienen otro equipo de la nueva gama y quieren ir por el equipo con memoria. Entonces ya tienen las sondas, tanto de vacío, la sonda de temperatura Bluetooth. Este equipo también admite las temperaturas cableadas. Bien, es un detalle importante. La sonda, y entonces por ahí tiene el maletín. Entonces dice, bueno, quiero comprar solamente el equipo. Bien, está la versión del Testo 570S en caja de cartón, como el 550i. Bien, es solamente el manifold en caja de cartón, sin ningún accesorio, sin ningún maletín. Esa es la versión más básica que hay. Bien. Después está el set que no vamos a traer, que es el manifold con las dos sondas Bluetooth de temperatura, la sonda de vacío y el maletín sin mangueras. Ese por el momento no lo vamos a traer. Sí estamos trayendo el set que viene, que sería quizás el equipo, uno de los más completos, o la versión más completa, que sería el Manifold 570S con la sonda de vacío, las dos sondas de temperatura Bluetooth, el maletín y el set de mangueras. Ese sí lo tenemos en stock. De hecho, justamente con esta presentación, sépanlo que a partir de hoy los equipos algunos de los equipos ya están disponibles para la venta directa en Testo o con nuestros distribuidores oficiales. Bien. Y después el otro set, que es una versión, si uno quiere decir, alternativa a este equipo, al set de las mangueras, es básicamente el mismo equipo, el mismo set, que es el manifold. Viene las dos sondas pinza de temperatura, la sonda de vacío, y en vez de las mangueras
viene con el manifold, perdón, con la pinza Testo 770-3, que es la que tiene, la pinza amperométrica, que es la que tiene conectividad Bluetooth, en la que permite también ver las mediciones eléctricas a través de la pantalla, perdón, a través de la aplicación Testo Smart. Bien. ¿Por qué hay un set que viene con una pinza amperométrica? Porque el viejo 570S tenía un accesorio que era justamente, conectaba en uno de los puertos una pequeña pinza, quizás fue la protopinza amperométrica Testo, por decirlo de una manera, y entonces permitía que el manifold se transformara en pinza amperométrica. Tenía la función más básica, que era justamente la función de pinza amperométrica. No era multímetro, no tenía funciones de multímetro como tiene la pinza 770-3. También incluye un juego de cables. Bien, eso es un detalle importante que seguramente se lo van a preguntar. Bien. O sea, la única versión que no viene, que no estamos vendiendo, es la versión, por el momento, es la versión 570S que no trae mangueras y que no trae la pinza amperométrica. Bien. Al momento tenemos stock de la versión que es justamente el set que viene con las dos pinzas Bluetooth de temperatura, la de vacío y las mangueras. Bien, la versión que viene sola en caja de cartón y la versión que viene con la pinza amperométrica van a estar reingresando a fines de octubre. Bien. Un resumen de las características del 570S, el registro en el instrumento, en la memoria del instrumento, la posibilidad de registro a largo plazo, la gran exactitud de medición, si bien el sensor es parecido, tiene mayor exactitud que los otros manifolds. Los otros manifolds tienen una exactitud de 0,5% del fondo de escala. Bien, cuando uno habla del fondo de escala, es lo máximo que puede medir el manifold, que es 60 bar. Era el 0,5% del fondo de escala. Bien, en el 570S la mejor es que es 0,25% del fondo de escala. Bien, la conectividad a la app, que es algo común para todos, bien, a todos los equipos Testos, pero es una característica, bien, conectividad con la app para justamente hacer el traslado de mediciones, despasar las mediciones que yo hice en el manifold, bien, hacer el intercambio de toda esa información. La conectividad con los otros equipos que tienen conectividad con la sonda Smart, con la aplicación, perdón, Testo Smart, que es la balanza 560i, la sonda de vacío 552i, las sondas de temperatura 115i, la pinza amperométrica 773, lo que son las sondas Smart 915i, que es la que tienen conexión de termocupla, y las sondas de temperatura y humedad 605i. En la conectividad a la PC, a través del vía puerta USB incorporado, y bueno, los nuevos refrigerantes, compatibilidad con refrigerantes A3 y A2L, que si bien los mismos estaban ya en la aplicación a través de la aplicación para los otros manifolds. Bien, pero es una ventaja marcada. Bien. Vamos a recordar los otros modelos de los manifolds, ya que estamos. Bien. Justamente el manifold más compacto, bien, que por decirlo de una manera es la evolución de las ondas Smart, bien, que la vamos a ver más adelante también. El manifold más compacto y más básico es el 550i, básicamente surgió como un reemplazo del viejo 549, bien. Se le llama puente de manómetro digital, bien, porque justamente es el puente con los sensores adentro, no es un manifold uno normalmente con al manifold piensa en las agujas o algo que demuestra las mediciones, justamente el puente, porque justamente es como básicamente un puente de conexión y las mediciones las vemos en la pantalla del celular o de la tablet. Bien. Tiene dos versiones, la presentación más básica es la que viene solamente el manifold sin ningún accesorio, bien, en una caja de cartón, y después está la otra versión que es la que viene con las dos sondas pinza de temperatura y que viene en un maletín de transporte.
Una pregunta muy común que nos hacen muy seguido es ¿cuánto sale el maletín? Nosotros el maletín al momento no lo importamos, bien, porque por el precio del mismo, sabemos que el precio del mismo es muy alto importarlo, y sabemos que hay maletines que son customizables, que se venden en las ferreterías industriales, que son igual de aptos para ese equipo, entonces, y salen una fracción del valor de lo que si lo tuviéramos que importar al mismo. Bien, estas dos versiones las tenemos en stock para entrega inmediata. Después está el 550S. El 550S es el equipo que tiene más versiones a la venta. Bien, ¿por qué? Tenemos tres versiones. Bien, el 550S tiene la versión que por ahí sería la versión, un manifold más básico, que es el único que viene con las sondas pinza cableadas. Un detalle importante con las sondas pinza cableadas, si por ahí ya contaban con alguna de las otras versiones de los manifolds, el único que no funciona con las sondas pinza cableadas es el 550i. Ese es 100% Bluetooth. Bien. Después, todas las versiones de los otros manifolds funcionan también, no solo con las pinzas Bluetooth, sino las cableadas. Por eso está la versión más básica, el set básico es el 550C con sondas pinza cableada en maletín de transporte. Hay otra versión que es el set Smart del Testo 550S, que en vez de la sonda pinza cableada, viene con las dos sondas pinza Bluetooth, tienen las dos sondas pinza Bluetooth y el maletín de transporte. Y hay una tercera versión, que sería quizás la más completa, que es el 550S con las dos sondas pinza Bluetooth y las mangueras. Las mangueras en este caso son la de alta, la de baja y la de servicio. Bien. En este caso también, los 550S, tenemos en stock las tres versiones. Después está el 557S. El 557S era la versión tope de gama hasta el lanzamiento del 570S. Bien. El 557S viene en dos versiones. Tiene una versión que es el manifold con la sonda de medición de vacío 552i, las dos sondas pinza de temperatura 115i y el maletín de transporte. Y hay otra versión que es prácticamente igual, solo que incluye mangueras, las mangueras también. Las mangueras que incluye son las mismas del 570S, es decir, la de alta, la de baja y la de servicio con conector de 1/4 y la de vacío es de 3/8. Estas mangueras también son la misma configuración de mangueras que vienen con el 570S. Muchos se preguntarán, ¿por qué viene una manguera de 3/8 y las otras de 1/4? Bueno, porque históricamente la conexión para vacío en los 557 y los 570 es de 3/8. Bien, entonces esa es la de vacío, que viene incluida con el manifold y por eso también al momento, también las mangueras se venden por separado, se vende justamente el set de 3 mangueras, alta, baja y servicio, y por el otro lado la de 3/8 de vacío. Bien. Al momento tenemos en stock las dos versiones 557S. El 570S, resumiendo, es similar pero mejorado. A simple vista, justamente, parece ser el mismo equipo, justamente, que el 557S y el 550S. La principal diferencia, justamente, salta a la vista, que es que el 550S, al igual que el 550i, tiene solamente 3 conexiones, alta, baja y servicio. La de servicio, que es la del medio, esa es la conexión que se puede usar para hacer vacío o para hacer la carga de gas refrigerante. Ya en el 570 y el 557S ya tenemos 4 conexiones. Alta, baja, servicio y vacío. Justamente la conexión, cuando uno hace en este equipo, que es el que incluye la sonda de vacío, valga la redundancia, vacío, bien, uno básicamente lo que está convirtiendo es al manifold en una especie de T. Bien, entonces uno cerraría la válvula de alta, conecta al sistema la válvula de baja, abierta. En la válvula de carga, la de 1/4, pondría la sonda 552i y se conectaría la bomba con la manguera de 3/8 en la conexión de 3/8.
Bien. Las función de logger, tenemos justamente, la función de logger es hasta 72 horas. La batería dura 360 horas, pero la función de logger es hasta 72 horas. Preparado para el refrigerante A2L. Tengo el análisis dentro de la aplicación, análisis automático de eventos desde dentro de la app y en modo informe. Concepto de alimentación dual, justamente, el concepto de alimentación dual, una batería integrada recargable, más 3 pilas de AAA que funcionan como respaldo. Bien. Uno puede usar una opción o la otra, o las dos. Y la máxima exactitud, justamente con el sensor mejorado, con una exactitud de 0,25% del fondo de escala. Vamos a hablar un poquito de las sondas Smart. Bien, las sondas Smart, justamente, que en algunos casos son un reemplazo al manifold, en otros casos son un complemento, bien, y que a su vez también está la sonda que es para vacío. Bien. La sonda 549i es una sonda de medición de presión. Bien, tiene un rango de presión de -1 a 60 bar, el mismo rango que tenemos en el manifold. Y justamente, uno tiene que pensar con la sonda 549i como si fuera un manifold desarmado. El lado de baja o el lado de alta del manifold, puedo usarlo individualmente, puedo con dos sondas hacer como si tuviera un manifold, bien, para hacer el control correcto del sistema. El concepto justamente de la sonda 549i es un concepto de una sonda que a mí me permite conectarme disminuyendo la cantidad de gas refrigerante que puedo llegar a perder cuando me conecto. Bien, porque es un conector muy similar a lo que es el cargador del neumático, mejor dicho, la conexión del neumático en el auto. Bien, no es que me conecto en el puerto de carga, no tengo que poner mangueras, no tengo que poner válvulas, conecto directamente. Reduzco mucho la pérdida que pudiera tener en la conexión. Bien. Después tenemos las sondas 115i. Las 115i eran las sondas de temperatura cableadas evolucionadas a Bluetooth. Tienen un rango de medición de -40 a 150 grados. Se pueden abrir desde 6 milímetros hasta 35 milímetros. Bien. Vienen incluidas en casi todas las versiones de los manifolds, salvo el 570S que viene en caja de cartón, el 550i que viene en caja de cartón, y el 550 que viene con las pinzas cableadas. Bien. Y después está la sonda de vacío. La sonda de vacío 552i, que un error muy común, la sonda no mide presión en forma directa. A ver, lo que mide la sonda, y que me lo muestra como una presión de vacío, es en realidad la ausencia de humedad en el sistema. Bien. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en muchos casos me han preguntado en cargas de gas refrigerante bajas, como por ejemplo es en el caso de las heladeras, ¿puedo usarlo para medir presión? No, porque técnicamente vos no estás midiendo presión con esta sonda. Lo que estás midiendo con esta sonda es una ausencia de humedad, que es cuando vos estás haciendo vacío en el sistema, estás secando el sistema. Tiene otro tipo de sensor, tiene un sensor que es piraní. El sensor piraní funciona como el hilo caliente. ¿Bien? El hilo caliente, o la forma de medición del sensor piraní, es un hilo que se calienta y al pasar partículas de agua, o mejor dicho, moléculas de agua, se vuelve a enfriar. Cuando se enfría, necesita energía otra vez para volver a calentarse, y eso, a través de cálculos que hace el integrado del sensor, lo representa como una temperatura, como una variación de presión, bien, como una presión de vacío. Bien. Cada una de estas sondas se venden por separado, bien. En el caso del 552i viene en algunas versiones del 570S, en el que viene en las dos versiones del 557S. Las sondas 115i vienen en casi todas las versiones de los manifolds,
Y la sonda 549i viene o separada o viene en el set de sondas Smart de refrigeración. El set de sondas Smart de refrigeración, que es el único set que nosotros importamos armados, vienen 2 sondas pinza de temperatura y 2 sondas de presión. Básicamente, bien, es un manifold desarmado, si uno lo piensa de una manera. Viene en una especie de maletincito, cartucherita similar a una cartuchera escolar. A mediados del año pasado lanzamos la balanza texto. La balanza texto 560i es un set que es la balanza y la válvula. Hay 2 presentaciones, nosotros, por eso solamente me enfoqué en esta. Nosotros en Argentina solamente estamos importando la versión que incluye la válvula, que justamente es lo que marca la diferencia contra la competencia. Hay otra versión que solamente es la balanza, ¿bien? Justamente, el set está compuesto, viene en un maletín de transporte, tipo bolsito, tengan en cuenta que es bastante pesada la balanza, ¿bien? Y es la balanza más la válvula, lo que hace justamente a través de la app y del manifold, yo puedo configurar distintos tipos, distintos formatos de carga de gas refrigerante en mi sistema. Bien. Yo puedo hacer la carga clásica, como sería con la mayoría de las balanzas de la competencia, es decir, pongo la balanza y voy haciendo ojímetro, viendo eh, cuánto gas refrigerante, cuánto peso le voy dando, más o menos, calculándolo, viendo cuánto está pesando la balanza inicialmente y cuándo terminó. Esa es la forma más básica y manual. Bueno, aparte de esa versión de carga de gas refrigerante, la balanza texto ofrece la alternativa con la válvula. La válvula yo le puedo indicar, necesito que cargues tantos kilos. Bien. Necesito que cargues tantos kilos. Bueno, entonces lo automatizo. La aplicación junto a la balanza calcula, dice, este es el peso inicial de mi garrafa, tengo que cargar a tantos kilos, y automatiza todo. La válvula va abriéndose y cerrando para ir cargando, y cuando termina, cuando cargó los kilos que le indiqué, cierra la válvula y me avisa justamente que terminó de hacer la carga. Bien. Después hay 2 métodos adicionales, que es por sobrecalentamiento o por subenfriamiento. Ahí ya tengo que conectar también el manifold para poder estar midiendo el sobrecalentamiento y el subenfriamiento. El sobrecalentamiento y el subenfriamiento. Bueno, en ese caso, yo, como les decía, tengo que conectar el manifold y ahí le indico. Decime cuál es yo necesito llegar a este sobrecalentamiento, necesito llegar a este subenfriamiento. Si ya hubiera llegado, el manifold no va a ser, la balanza no va a hacer nada, me va a tirar un aviso que ya estoy sobre eso. Bien, por ejemplo, si puse por encima, puse un valor de sobrecalentamiento por debajo de lo que quería llegar o subenfriamiento por debajo de lo que quería llegar y ya estaba en un valor por encima. Bien. Ya estaba alcanzado, eso quiero decir. No va a hacer nada. Me avisa, tiene un error, listo. Si no, va a ser la misma. Va a ir operando, va a ir midiendo, va a ir midiendo, va a ir midiendo. Cuando llega ese valor, listo. Ahí corta, me avisa que llegó al valor. Cargó el gas refrigerante con un sobrecalentamiento o un subenfriamiento. Después hay una versión adicional que necesito de las ondas de temperatura, de temperatura y humedad y de velocidad de aire, justamente, que eso tiene que ver con el sobrecalentamiento objetivo en vivo. Es parecido a lo que había mencionado antes de una de las funciones 570S, 557, que es justamente para ciertos tipos de sistemas, y lo que va a estar haciendo va a ir compensando a medida que va midiendo, va evaluando la carga, las temperaturas externas, y ajusta un poquito más. Es un sistema más complicado por ahí de explicar y de entender. Bien. Y no es un sistema muy usado, está más pensado justamente, como en el otro caso, para el mercado norteamericano. Bien. Característica de la balanza, llega hasta 100 kilos. Siempre tienen que tener en cuenta, está pensada justamente por algo, está el logo en el medio para apoyar la garrafa. Se puede apoyar sobre superficies irregulares, para eso tiene unos taquitos. Bien. La válvula tiene una sobrepresión de 35 bar. Bien. Los alcances de Bluetooth siempre se expresan en campo
abierto, bien, cuando uno dice campo abierto es justamente en el campo abierto sin nada, es decir, si yo estoy en una sala de máquinas, si yo estoy en un edificio, en una casa, y si tengo paredes, pisos, techos, ahí se me va a interrumpir por las barreras físicas, bien. En el caso de la balanza es 30 metros, en el caso de la válvula 50 metros, pero en campo abierto realmente. En una sala de máquinas incluso la interferencia electromagnética me puede bloquear la señal o disminuir. Si yo estoy adentro haciendo la medición y me meto en una cámara frigorífica, también la cámara frigorífica me va a hacer el efecto de jaula de Faraday. Bien. Entonces son esos pequeños detalles que no está de más aclararlo. Bien, particularmente, por ejemplo, para los manifolds y las ondas Smart, se especifica que el alcance puede ser de 100 metros, pero esto siempre en campo abierto. Bien, eh, eso es un detalle importante. Incluso hasta el 570S menciona que podría ser 150 metros, pero en campo abierto. Y no creo que tampoco es algo que uno vaya a hacer de poner el manifold y a 150 metros de una cuadra y media y estar viéndolo con el celular. Después, otro equipo también que siempre uno de los equipos también más vendidos, históricos, es el 552 con pantalla. Tiene la misma tecnología que el 552i, es decir, un sensor Piraní. Bien, el mismo principio es lo que está midiendo no es presión, sino es la ausencia de humedad. La ausencia de humedad es, me da cuánto vacío estoy haciendo. Bien, justamente es un hilo caliente que se calienta, valga la redundancia, pasan las moléculas de agua, lo enfrían y la energía que necesita para volver a calentar, eso lo representa como el vacío, la presión que tengo, la presión de vacío. Bien. Tiene otro tipo de exactitud, otro tipo de rango, obviamente es un sensor que está, a diferencia de los manifolds están pensados para medir presiones altas. El principio o el tipo de exactitud que se da con el sensor Piraní son presiones bajas las que mide, ¿no? Las ausencias de humedad que la mide en realidad son presiones muy bajas. Bien, para que se den una idea, el rango de medición es de 0 a 20.000 micrones, 0 a 26,66 milibares. Usted tiene que pensar que la presión atmosférica que tenemos normalmente en Buenos Aires es 1012, 1013, 1014 hectopascales, o sea, 1012, 1013, 1014 milibares. Entonces estamos hablando para que tengan la relación de cuán baja es esa presión. De hecho, justamente, a ver, lo que se recomienda siempre cuando uno está haciendo vacío es, una vez que terminé de hacer vacío, no cargo gas refrigerante, ni nunca se les ocurra cargar gas refrigerante a través del vacúmetro porque lo revientan, literalmente lo revientan. Fíjense que tiene una sobrecarga de 5 bares, bien, 5 bares, mientras justamente, o sea, ni siquiera me marca, ni llega a medir un bar de presión. Bien. Por eso, siempre cuando vayan a cargar, hicieron vacío, lo preferible es desconectar el vacúmetro y ahí hacer la carga de gas refrigerante jamás, porque siempre pueden darse los errores y se termina rompiendo el equipo y no está considerado en un uso normal del equipo. Bien. Es uno de los equipos más llevados. Tanto este equipo, bueno, el 552 sí está hecho, pensado justamente para trabajar conectado al manifold, por eso es la conexión de un cuarto. Bien, un cuarto hembra. Bien. Este equipo tiene dos conexiones de un cuarto macho. Bien. Por el momento, Testo localmente ofrece mangueras de 3 octavos. Bien, si ustedes decidieran usar alguna de las mangueras Testo, tengan en cuenta, en consideración, que justamente van a tener que poner algún tipo de acople. Y ya que estamos hablando de las mangueras, los sellos de repuesto para la manguera de carga de servicio, o sea, de baja, de alta y de servicio, son como similares a un teflón,
Esto lo comercializa como repuesto. Los de la sonda 552i, que es otro tipo de sello, muchas veces se da el error de que algunos técnicos pasan, dicen, me perdí, entonces cambié, pensé que podía ser la gomita, el O-ring, y lo saqué y le puse un O-ring y no me sella. No, en realidad no es un O-ring. El O-ring, justamente el nombre lo dice en inglés, es un aro en forma de O. Bien. El sello es como si fuera un cilindro de un material similar a un neopreno, a una goma, que es un repuesto texto. O sea, siempre que si tienen duda, primero no lo cambien. En tal caso, primero se comunican con texto y está como repuesto a ese sello. El único que por el momento no tenemos como repuesto es el de 3 octavos, pero bueno, ya se ha presentado varias veces, hemos pedido a Alemania que se empiece a ofrecer como repuesto. Esto también tiene lo que son los detectores de fugas de gases refrigerantes. Bien, están dos versiones, hay una tercera versión que ahora se las voy a comentar, pero las versiones más llevadas es la 316.3 y el 316.4. Son equipos muy similares, uno tiene pantalla, el otro son LEDs. Bien, ambos casos detectan los gases refrigerantes convencionales, las mezclas, los gases, como yo digo, lo más ecológicos que los ecológicos, que son básicamente mezclas de otros gases, pero donde hay un gas convencional en mayor porcentaje, en mayor cantidad. Bien. Las principales diferencias, el 316-4 es un poquito más exacto que el 316-3. Bien. El 316-3 no es que sea mal equipo, son distintos tipos de sensor. Bien. Uno es más exacto que el otro. El 316-3 tiene las pilas D, la pila D es la de, para los que crecimos en los 80 y principios de los 90, que venían muchos juguetes, que era la pila grandota, o de las viejas baterías, perdón, las viejas linternas grandes de camping, bueno, esa es la pila D, lleva dos de esas, mientras que el 316-4 tiene un pack de baterías recargables dentro del detector de fugas. Bien. Particularmente, otra característica, el sensor del 316-3 tiene una vida útil de aproximadamente 80 a 100 horas de uso continuo. Aclaración, no es que es un equipo para usarlo en forma continua, es un cálculo estimativo que se hace, las 80 a 100 horas de uso continuo equivalen al uso normal que le daría un técnico de prendo el equipo, realizo la búsqueda, encontré dónde está, guardo el equipo y pongo a hacer mis tareas de reparación. Bien. No es para una línea de montaje donde estoy midiendo equipo que pasa porque literalmente mato al sensor. Bien. Una vez que se agota el sensor, se cambia, existe como repuesto. Bien. El repuesto del sensor normalmente es un tercio del valor del equipo. El 316-4, bien, al ser otra tecnología tanto de pantalla, batería interna, recargable, el sensor también tiene una ventaja que es siempre y cuando, texto lo expresa de esta manera, siempre y cuando el equipo no esté en contacto con humedad, con suciedad, con golpes, la sonda, el sensor podría tener una vida útil ilimitada, teniendo los cuidados y obviamente no siendo utilizado en una línea de montaje. Bien. La otra versión que existe, que era la que no figura acá porque la mayoría de los técnicos que usan este tipo de equipos no trabajan, o sea, los manifold texto no podrían trabajar con ese, es justamente una versión del 316-4 que detecta fugas de amoníaco. ¿Por qué no lo trabajan con los manifold? Porque al ser los conectores, las conexiones de bronce, el amoníaco se los come. Bien, por eso que digo, la mayoría no los usa. Puede ser que hayan algunos técnicos que usen el detector de amoníaco, pero como es un equipo que no es muy llevado, entonces no lo menciono. O sea, básicamente es el mismo equipo, cambia de sensor, incluso yo podría tener el 316-4 con un sensor convencional, le cambio de sensor y puedo medir amoníaco. Si mide amoníaco, no mide los otros gases, y si mide los otros gases, no mide amoníaco. Bien. Y después esperamos también adicionalmente que en el transcurso del año que viene
ojalá se lance. Hay otros detectores de fugas que se habían anunciado, lamentablemente se vio retrasado el lanzamiento. Ese tipo de detectores se va a estar lanzando, esperamos, con suerte, durante el transcurso del año que viene. Bien. Y ahora vamos a dar inicio a lo que serían todas las preguntas que puedan haber ido surgiendo. Bien, así que bueno, no sé si ya pudieron escribir alguna de las preguntas. Bien, vamos a arrancar entonces. Vayan anotando cualquiera de las preguntas que tengan. Bueno, a ver, buenas tardes, había alguien que tenía el sonido bajo, al parecer. El Dual Power trabaja, sí, trabajaría en híbrido o podés usar una o la otra opción. Bien, siempre la prioridad en realidad la va a tener la batería interna, después vos vas a tener como opción alternativa justamente las pilas. Bien, es más que nada la parte de Dual Power es para justamente mediciones prolongadas. Electroteam pregunta si hay alguna forma de vincularlo a red de Ethernet o Wi-Fi para acceder remotamente o mediante una PC. No, no es algo que esté contemplado. No es algo que esté contemplado porque una conectividad Ethernet o Wi-Fi significaría otro tipo de tecnologías, bien, otros tipos de módulos de conexión, bien, y otro tipo de software, un software más específico, bien. Por el momento no hay nada que esté pensado para acceder de esa manera, bien, o sea, la opción es justamente, yo tengo el manifold conectado haciendo las mediciones, tengo la segunda pantalla, que es el celular o la tablet, me alejo, obviamente llega un punto donde voy a perder la conexión, igualmente el manifold sigue almacenando, sigue midiendo, y cuando me vuelvo a conectar, no perdí, o sea, veo el registro de las mediciones que quedaron en el manifold. No es lo que pasaría con las otras versiones de los manifolds, donde yo tendría, una vez que me alejé, perdería las mediciones al perder el Bluetooth. Justamente, al tener la memoria, quedarían las mediciones en la memoria. Bien. Detectores de fugas para R600 y R290. Bien. R600 y R290 son los que tienen lo que son gases justamente combustibles, bien, mezclas de gases combustibles. A ver, específicamente para esos gases no. Están para los gases refrigerantes convencionales, los detectores de fugas. Bien. Para los detectores de fugas que tienen otro tipo de gas combustible sería en tal caso, o podría llegar a ser los detectores de fuga de gas natural que por el momento no están en existencia. Bien, porque justamente son los que se discontinuaron y que uno de los detectores de fugas que se iba a lanzar era el detector de fugas dual, que era tanto para gases refrigerantes como para gases combustibles. Por el momento, al momento no podrían detectar los gases, esos tipos de gases. Bien. El texto 500, Gabriel Gorena me pregunta por el texto 570S completo. Bien, el que está en stock en este momento es la versión que viene con el maletín de transporte, con la sonda de vacío, las sondas pinza de temperatura y las mangueras. Bien, dado que la presentación esta después la vamos a subir en nuestras redes, principalmente en YouTube, los precios no los vamos a dar por acá. Cualquier cuestión de precios, si querés, podés enviar a través de nuestro WhatsApp, que figura en nuestra página. Igualmente, después al final lo voy a mencionar, o si no, a través de nuestro mail de contacto, ¿no? Yo también lo voy a estar dando al final. Bien, una pregunta bastante interesante de Alexis Matos es si puedo medir vacío sin necesidad de la sonda. A ver, medir vacío, no, a ver, es sin
Sin la sonda se puede hacer una medición de vacío, pero no va a tener la misma exactitud. Bien, ¿por qué? Yo voy a estar usando los que son los sensores del manifold, los sensores de presión del manifold, que como había dicho antes, no tienen la misma exactitud porque están pensados para ser sensores de alta presión, no de baja presión. Entonces, sí, puedo medir con el 570S, con el 557S, con el 550S, con el 550i, puedo medir vacíos, lo que antes se decía en los otros equipos, asistencia en vacío. Va a llegar un punto donde la exactitud va a pegar un salto, o sea, yo podría llegar casi a un cero, pero no es que llegue al cero de vacío, sino que lo que no me puede mostrar más allá de esa exactitud. ¿Bien? Entonces, uno puede medir vacío, sí, pero no con la misma exactitud. De hecho, si yo no tengo conectada la sonda de vacío, me tira un cartel que me avisa que justamente que mi rango de medición va a ser hasta tal y me cambia el rango de vacío cuando estoy en el modo de vacío, de evacuación. O sea, si yo no tengo conectada la sonda, me va a cambiar el rango de exactitud y el rango a partir del cual voy a tener una medición gráfica. Voy a tener un valor numérico, una medición gráfica, que va a cambiar considerablemente, va a ser mucho más bajo y más exacto si tengo la sonda de vacío conectada. Pero podría medir vacío justamente sin la sonda. Es una asistencia en realidad. Como mencionaba también para Cristian Doval, los precios de las mangueras y el detector de fuga, todo eso lo pasamos y nos contacta por el WhatsApp o por mail y le pasamos los precios por ese medio porque va a quedar este video subido en nuestras redes y por ahí alguien que lo vea dentro de 6 meses o un año vea unos precios y no tengan nada que ver con el precio del momento. Bien. Enrique Gabriel Gadea justamente había estado preguntando por un 550S, así que bueno, mañana cerraré la operación. La carga del 557 se hace en cualquier cable USB. Cable USB, como les decía, es el tipo USB-C, que es el universal, que es, por decirlo de una manera, ovaladito, que no es tipo un trapezoide, ¿bien? Sino que es redondito, que yo lo puedo conectar de una manera o de otra. Bueno, con ese, básicamente sería. Bien, y con un cargador tipo celular. Por el momento no viene incluido el cargador ni el cable. Bien, las características me pregunta si para el Windows, me entiendo que es para el Data Control, bien. Normalmente la mayoría de los equipos de los software texto están pensados para plataformas de Windows, bien. Los requisitos del sistema operativo figuran cuando uno va a descargarlo en forma gratuita desde nuestra página web. Creería que para Linux no es compatible. Después había otra pregunta que me la salteé sin querer, de Gabriel Lorena. ¿Cómo se hace el cálculo de la prueba de estanqueidad? Bien, esa es una pregunta muy común. La prueba de estanqueidad tiene que ver particularmente con, justamente, yo tengo que presurizar mi sistema. Bien, una vez que hice todos los trabajos, saqué el gas refrigerante y normalmente se presuriza con nitrógeno, 12-15 bar de presión. Bien. Dependiendo del sistema, hay que obviamente dejar un tiempo para que ecualicen las presiones, bien, y ahí depende de la urgencia de seguir con la operación. Se deja un determinado tiempo, una vez que yo tengo conectado el manifold o la sonda 549i, arranco la prueba de estanqueidad, voy a tener una presión inicial y después de un determinado tiempo voy a tener la presión final. Dependiendo de cuánto cayó la presión, y si cayó voy a saber si tuve una pérdida en el sistema. Eso es básicamente la prueba de estanqueidad. Normalmente se hace con 12-15 bar de nitrógeno. Bien. ¿Qué pasa con esto? Dependiendo de cuán larga sea la prueba de estanqueidad, siempre se recomienda hacerla compensada por temperatura. ¿Por qué? Yo, al compensar con temperatura, yo conecto al manifold o la dejo la sonda pinza Bluetooth o la cableada. Entonces, si yo tengo una variación de temperatura ambiente, voy a
la prueba de estanqueidad va a hacer un cálculo de decir, bueno, yo me varió la temperatura ambiente, yo podría tener una variación de presión por la variación de la temperatura ambiente. Bien, me calienta la cañería, me la enfría la cañería. Entonces, si yo compensé por temperatura y veo que hay una variación de presión, el sistema va a decir, se mantuvo igual, vos tuviste una variación, pero fue por la temperatura. Ahora bien, si yo no compensé por temperatura, tuve esa variación de presión, que podría ser tranquilamente un bar, 2 bar, dependiendo de cuánto. Si, por ejemplo, yo arranco mi prueba a las 8 de la mañana y voy a ver a la 1 de la tarde, un día de verano, y sí, probablemente podría tener una variación de presión por la temperatura ambiente. Entonces, justamente, si yo tengo la sonda pinza de temperatura compensando, voy a saber que esa variación fue por la variación de la temperatura del exterior, no porque tengo una pérdida. Esa es la prueba de estanqueidad, básicamente. Bien. No me queda claro cuál es la función de compensación de temperatura de la sonda. Bien, el test de estanqueidad. Entiendo la compensación de temperatura. Justamente, la compensación de temperatura es lo que venía explicando recién. Yo puedo tener una variación de presión otra vez, pero no porque tengo una pérdida, sino porque cambia la temperatura exterior. Bien, a las 8 de la mañana, por ejemplo, un día de verano, puedo arrancar el día con 24 o 25 grados y a la 1 de la tarde puedo tener 32 grados. Esa variación de temperatura a mí me puede verse reflejada como una variación de presión porque me calienta la cañería. Bien. Entonces, si yo tengo la compensación de temperatura, sé que esa variación de presión fue por la variación de la temperatura ambiente, no porque tengo una pérdida. Eso básicamente me corrige ese error. Bien. Todos los equipos texto, la pregunta que me pregunta Mauro, tienen la misma garantía que es 2 años por uso normal del equipo. Bien. En alguna otra gama de productos puede haber una variación puede haber una garantía más acotada, por ahí del sensor o de alguna parte específica del equipo, o puede haber alguna garantía extendida, como pueden ser algunas celdas de emisión de los analizadores de gases de combustión. Hace cálculo de acuerdo a temperatura. Sí, entiendo que se refiere a la compensación de temperatura en la parte justamente de la prueba de estanqueidad. Perfecto, respondida, voy viendo. Claro, el problema es al revés, la temperatura baja no baja la presión. Perfecto. Bien, no sé si si hay alguna otra pregunta, alguna otra consulta que tengan. Nacho Salvatierra había preguntado si podía mandar el PDF, el archivo, por mail. Sí, a ver, todo va a depender justamente del largo de qué tipo de archivo. Bien, cuando, por ejemplo, si es una medición prolongada del 570S, ahí lo recomendable es mandarlo, o sea, pasarlo de la aplicación al celular y del celular vía data control a la PC, no mandarlo por mail. Para mediciones cortas se puede mandar por PDF sin problema. Incluso la aplicación permite sacar fotos del lugar o de la placa del equipo para identificar mejor o agregar comentarios. Bien. Mariano Fantini consulta acá, ¿cuánto deben calibrarse los equipos y dónde? Bien. Bien, hay siempre un concepto que está bueno esta pregunta. Cuando texto habla de certificado de calibración no es un ajuste físico, sino que es ensayar el instrumento contra puntos patrón de temperatura o de presión de vacío y se confecciona un informe en el caso de los manifolds, por ejemplo. ¿Bien? Las sondas, particularmente los sensores de vacío o los sensores de temperatura o los sensores de presión de los manifolds, son estables a lo largo del tiempo. No requieren un ajuste físico. ¿Bien? No es como hace 20, 30 años o más, donde uno hacía un ajuste con un potenciómetro, por ejemplo, medía algo, comparaba y hacía un ajuste con un potenciómetro No. Hoy en día, incluso, por ejemplo, los sensores del 552 y
o el 552, los sensores Piranesi no son tan precisos y no tienen un ajuste. El único, por ejemplo, si en los manifolds, cuando se reemplaza el sensor de presión, ahí sí se hace un ajuste físico, o mejor dicho, vía software en nuestro laboratorio. Si tienen dudas del funcionamiento o si tienen que presentarle a algún cliente, en nuestro laboratorio sí certifica la calibración, tanto de presión de los manifolds, como de temperatura de las sondas pinza, o de la presión de las sondas Smart de presión, como de las sondas pinza, como la sonda 552i. Y emite un informe. Bien. Básicamente es un informe, o en tal caso, bueno, siempre, como digo yo, cuando ingresa el equipo a nuestro laboratorio, nuestros técnicos lo revisan, lo miman un poquito el equipo, previo a cualquier control o chequeo o certificación de calibración. Si ustedes quieren hacer la certificación de calibración, la misma, tengan en cuenta que demora unos 10 a 12 días hábiles, bien, que tienen que ingresar a nuestro laboratorio el equipo y tiene obviamente costo. Bien. Ningún equipo viene de cero de fábrica con un certificado de calibración. Sí vienen con unas pruebas de fábrica, que es un control de calidad, pero la certificación de calibración siempre es un opcional, tiene costo y suma 10 días al plazo de entrega. Bien. Nuestro laboratorio, un detalle muy importante, está cobrando las horas técnico cuando se revisan los equipos de, por ejemplo, los de vacío, principalmente los 552 o 552i, porque llegó un punto que se detectaba que muchos, lamentablemente, muchos errores o muchos errores de medición que normalmente se atribuían, los técnicos atribuían al equipo, no eran errores de medición, sino por ahí eran un error de interpretación por parte del cliente. Bien. Después, Gabriel Gorena pregunta si es posible ir actualizando el firmware del texto 570 para agregar gases refrigerantes. Exactamente, justamente. Bueno, el viejo 570, la vieja versión, al tener software, y si ese software estaba conectado a una PC, permitía hacer la actualización de gases refrigerantes desde el software. Bien. Después las otras versiones, sí o sí tenían que entrar a nuestro laboratorio, que nuestro laboratorio editaba la lista de gases refrigerantes. Cuando surgieron las versiones Bluetooth, permitía la customización de los gases refrigerantes en la memoria del instrumento, hasta 60 gases podía tener. Y las versiones 550S, 557S, 570S, lo permiten la actualización vía firmware a través de la app, justamente, ¿bien? Que eso es la gran ventaja, justamente. Si sale un nuevo gas refrigerante, si sale un nuevo equipo texto compatible con los equipos, a través del firmware me va a actualizar la lista de gases refrigerantes. A nosotros, el jueves de la semana pasada, ingresaron los manifolds, los 570S, y agarramos uno para probarlo, para verlo. Lo primero que hizo, ni bien prendimos la aplicación, fue actualizó la lista de gases refrigerantes. Y después actualizó el firmware, para tener siempre la versión. O sea, teniendo la aplicación instalada, la versión más actualizada de la aplicación, al conectarse, justamente también me va a actualizar la mejor versión del firmware del manifold con la lista de gases refrigerantes más actualizada. Bien. Tanto para los gases refrigerantes nuevos como para la conectividad con algún equipo nuevo que lance texto. Bien, después, a ver. Creo que tengo una fuga interna en el 549. Bien, bien. Adrián está preguntando. Bien, en ese caso tendría que llevarlo a nuestro laboratorio. Bien, o ponerse en contacto con nuestro laboratorio. Ahora le voy a, cuando ponga todos los datos, así le indican los pasos a seguir para la revisión. Bien, porque eso tiene que ser revisado y seguramente tengan que hacer alguna reparación o cambiar alguna parte del equipo. Obviamente tiene costo. Bien. ¿Cuánto tiempo se puede presentar la certificación de calibración? O sea, ¿qué tiempo puede presentar la certificación un cliente? Bien.
La certificación y calibración no tienen vencimiento, eso se lo pone uno. El cliente, el usuario se lo pone la fecha de vencimiento. Nosotros recomendamos la recertificación anual, pero podría ser que ustedes tengan un cliente que es vamos a hacer una farmacéutica y les dice, no, cada 6 meses tenés que recertificar todos los equipos sin importar qué servicio es. Y por ahí para ese cliente tienen que tenerlo actualizado cada 6 meses. Eso depende. No hay vencimiento, ese vencimiento se lo ponen ustedes y nosotros recomendamos la certificación anual. Bien. Tengo el 552, se actualiza, tengo dudas de las mediciones. Conectando la manguera directamente a la bomba de vacío, quedan 500 micrones. Bomba evalúe con aceite nueva. A ver. Justamente este es uno de los casos más puntuales. Bien. ¿Cuánto tiempo se hace la prueba de vacío? Bien. ¿Cuánto tiempo yo lo conecto? Y llego y dejo que se estabilice. El estado de mi manguera, el estado de la bomba, más allá que tenga aceite nuevo y todo. Yo pongo normalmente los técnicos de refrigeración no están acostumbrados a mucho o no usan justamente teflón. Siempre nosotros recomendamos usar teflón. Recomendamos usar mangueras y válvulas de calidad. Acá viene otro tema. Lamentablemente, en el mercado argentino, nosotros, por ejemplo, usamos para nuestras pruebas de laboratorio una manguera Appion y válvulas Appion, que acá no se comercializan las mangueras Appion y las válvulas Appion. Hace unos meses importaron una manguera Appion y una válvula Appion, estoy hablando hace unos meses, antes de las elecciones, antes de la devaluación, antes de las nuevas restricciones de impuesto país, importar una manguera Appion, una válvula Appion, cada una podía estar más de 80.000 pesos y cruzar los dedos que te llegue por la aduana. Bien. Sé que no hay de esa calidad. Testo está evaluando justamente lanzar una línea de mangueras, una línea de accesorios para justamente la parte vacío, para complementarse con los vacuómetros y con algunos otros equipos que van a estar siendo lanzados. Bien. Pero por el momento, o sea, la única alternativa es lo que hay en el mercado. Bien. Hay muchas cuestiones justamente, porque a veces dicen, es una consulta muy común, dice, lo conecté directo a la bomba y no llega. Sí, pero la conexión es lo suficientemente estanca, cuánto tiempo hiciste vacío, cuánto lo mantuviste el vacío, vos tenés que dejar el sistema se estabilice, se ecualice, esa es la palabra. Bien. Porque una de las cuestiones más comunes es, hago vacío, listo, llegué a la presión, apagué la bomba, por ahí no tengo una llave. Siempre hay que tener una llave de calidad, porque si yo llego al vacío, apagué la bomba y bueno, pero me vuelve todo. Una buena práctica, aparte del estado de la manguera, de las bombas, tener válvula de calidad, hacer el tiempo suficiente vacío. Una vez que hice el tiempo suficiente vacío, hacer un tiempo adicional. Normalmente se recomienda 1/3 del tiempo. Bien. Y tener en cuenta que cuando yo hago ese cierre de la presión, ese cierre de la válvula, la misma acción de cerrar la válvula, a mí me genera una contrapresión que justamente eso me hace variar. El vacúmetro, un error también muy común, es que me dicen no retiene vacío. No. Decir que el vacúmetro no retiene vacío es decir lo mismo que decir el termómetro no me mantiene la temperatura. El vacúmetro es un instrumento de lectura. Bien. De la misma manera que el termómetro es un instrumento de lectura. Yo pongo el vacúmetro, a mí lo que me va a estar indicando es cuánto es la presión o la ausencia de humedad, básicamente, que estoy teniendo en el sistema. Bien. ¿Cuán bien estoy secándolo? ¿Cuándo lo estoy sacando? La ausencia de humedad, justamente,
cuán vacío está el sistema, básicamente. Bien. El termómetro yo lo pongo en el agua y me va a indicar la temperatura del agua, pero no me la va a mantener esa temperatura. Si va subiendo el agua, si se va enfriando la temperatura, me lo va a mostrar como tal. Si yo no tengo una válvula o no están bien acoplados, a veces pasa también una cuestión muy común con las mangueras, es que a veces por ahí uno enrosca los primeros hilos y sin querer muerde un poquito el O-ring o el sello y ya no sella correctamente. Bien. A veces los O-rings se dañan, se desgastan, a veces justamente el caso que decía yo, le cambian al 552i y le ponen en vez del sello que es cilíndrico y un material específico, le ponen un O-ring común y eso no sella de la misma manera, entonces pierde. Hay muchas cosas que pueden influir. Si tiene dudas, puede hacerlo llegar el vacúmetro a nuestro laboratorio, se comunica con nuestro laboratorio, le va a indicar los pasos a seguir y el costo de la revisión. Bien. Y en tal caso, si fuera un defecto del equipo o si hay algo que está haciendo mal, porque a veces hay que hacer una cosa que yo digo siempre. El sistema de refrigeración tiene caños, tiene curvas, accesorios, soldaduras, está la manguera, la bomba de vacío, el manifold, el vacuómetro, las válvulas. Hay un montón de partes, pero siempre la culpa la tiene el equipo. El técnico también. Uno puede cometer errores, puede pasarse algo por alto, pero siempre la culpa la tiene el equipo. Entonces, hay veces que justamente hay que repasar algunos pasos. Nosotros tenemos un documento que está en nuestra página web que justamente habla de las buenas prácticas a la hora de hacer vacío, que justamente habla de un detalle de los pasos a seguir, las buenas prácticas, y hay un detalle también muy, muy interesante, que es la comparativa. A veces lo que uno ve como micrones, como la variación de micrones, es algo que es imperceptible en un manovacuómetro de aguja. Bien, es algo que es imperceptible. Es una mínima vibración de la punta de la aguja, pero que en el vacuómetro se ve como una variación de varios decimales de los micrones. Entonces, justamente, es el equivalente a comparar distintos tipos de sensores de temperatura. No es lo mismo la exactitud que puede tener uno con una termocupla que con un PT100 o con un NTC. Bien, justamente las exactitudes son totalmente distintas. Entonces, por ahí, si yo comparo una termocupla con un NTC o una PT100, va a decir la termocupla me mide cualquier cosa, porque la NTC o la PT100 es más exacta. Es lo mismo, comparar un vacuómetro de aguja, donde lo que yo estoy viendo es una rayita que es como, por decirlo de una manera, como en la regla, que a ver dónde cae la aguja, y por ahí, si tengo glicerina o algo, por ahí me altera un poquito la visión, no es lo mismo que, y dice, bueno, y por ahí vibra penitas la puntita, que no es lo mismo que ver los decimales que van variando o no. Bien. Pero bueno, si tiene alguna duda, ahora yo voy a dar los medios de contacto, los voy a dejar en el chat y obviamente son los medios que figuran en nuestra página. Bien, creo que no hay ninguna más pregunta, entonces vamos a ir cerrando la presentación. Para quienes habían preguntado justamente para enviar el equipo a revisión o certificación de calibración, el mail es laboratorio @testo.com.ar. Bien, eso por un lado. Para lo que sería si tienen las consultas de los precios, justamente, o también si tienen alguna otra, si es más fácil a veces también que la de justamente el laboratorio, si tienen algunas consultas en general, ya sea precio, stock, forma de pago, info@testo.com.ar. Después está el WhatsApp de ventas, esto es más que nada para algunas consultas técnicas que no tengan que ver con la parte de laboratorio, bien, o consulta de precio, stock, disponibilidad, formas de pago, el WhatsApp,
Obviamente el WhatsApp traten, por favor, en horarios de trabajo, de lunes a viernes, de 8:30 a 13 y de 14 a 17:30. Les estoy dejando, es más 54, como deberían cargarlo en el celular. Igualmente, si entran a nuestra página web, van a ver que tienen el link justamente para conectarse a este WhatsApp. Este es el WhatsApp. Igualmente, si entran a nuestra página, que es www.testo.com.ar, ahí van a tener justamente las características de los manifolds, estos medios de contacto también, y van a tener el acceso al link del WhatsApp. También van a tener en el WhatsApp, que he visto que están participando de esta presentación, nuestros distribuidores oficiales. Bien, comprarle un distribuidor oficial de texto es lo mismo que si nos lo compraran a nosotros en forma directa, con respecto a la garantía servicio técnico de los equipos. Bien, cualquier consulta, mi nombre es Leonardo Furlani, mi correo es lsfurlani@testo.com.ar. Bien, les agradezco mucho por haber participado de esta presentación. Seguramente después va a estar siendo subida a nuestra